Bienvenidos a una entrevista muy especial en este domingo en la cual vamos a tratar un tema muy distinto al que usualmente nos compete, pero no desvinculado a eso. Tiene que ver con proyectar, lanzar, desarrollar el país en otro ámbito y atraer inversiones hacia acá con otro tipo de estímulos. Y hay ecuatorianos, ante todo eso ecuatorianos, aparte de personalidades internacionales, personajes del cine, como lo es nuestro invitado, y de las telenovelas y de la actuación, y ahora abierto a un campo mucho mayor, que lo han entendido. Por eso estuvo recién Danilo Carrera Huerta en esta ceremonia de presentación del Ministerio de la Producción, como se llama ahora, para destacar el tema que nos compete hoy en estos términos. Lo que siento ahorita es orgullo de mujeres valientes con las que vengo hablando ya varios meses, liderados por Ana Cecilia. Cuando hablamos por primera vez sobre este proyecto, le dije, oye, pero podemos conseguir el dinero con marcas y ya está, y sacamos la plata. Y me dice, no, mi sueño es traer dinero del extranjero para producirlo aquí. Y la película tiene que ser producida así. Quiero decirles y que sepa todo el mundo que es mucho más complicado hacerlo de esa manera, pero tiene muchísimo más valor, porque el dinero viene de afuera y se queda aquí para generar empleo, que es importantísimo, para generar industria, que no lo tenemos y lo vamos a lograr con las alianzas estratégicas que tenemos aquí, y también para enseñar al mundo qué es lo que tiene Ecuador. Hoy me siento honrado, me siento un suertudo, la verdad, de poder ser el protagonista de esta película. Este proyecto no es para hacernos millonarios, este proyecto no es para hacer, vamos a tener mucho dinero y voy a cobrar lo que yo cobro afuera, no. Este proyecto es por el país y este proyecto es para que sea la carta de representación de todos los ecuatorianos, de nuestra identidad, de nuestro cine, de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestra gente, de nuestra belleza, de nuestras historias. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Y el celebrado actor ecuatoriano Danilo Carrera Huerta tiene ya una idea entre muchas en su mente respecto a qué personajes en el Ecuador podían generar un poderoso guión cinematográfico para atraer atención sobre lo que aquí se puede hacer, partiendo de que el Ecuador es un país excepcional, especialmente por locaciones y las facilidades que da, respecto a las cuales hablaremos después. Faltaban una tributaria que se acaba de incentivar. Pero me llamó la atención porque el personaje que se le vino a la cabeza, entre varios, fue alguien respecto a quien yo tuve una historia que conté en el 2006, por primera vez en el 2009, cuando lo eliminaron. Mauricio Montes de Oca Martinetti, el justiciero. Mauricio Montes de Oca Martinetti tenía sed de venganza. Lo señalaron de aplicar la justicia con sus propias manos. Yo estoy puesto a poner el pecho en la bala y a morir por ello,
pero una justicia segura. Los acribillados aparecían en zonas despobladas con un letrero que decía el justiciero. Montes de Oca fue para muchos un delincuente, para otros un verdadero justiciero. Sea como sea, su leyenda marcó una época en la vida de Manabí. No solo sobran locaciones en el Ecuador entonces, sino personajes. ¿Cómo cree Danilo Carrera Huerta que debemos potenciar todo aquello? Lo hablaremos en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, Danilo, bienvenido. Gracias por abrir una pausa en tu agenda de la fugaz visita al Ecuador para conversar de un tema que ya hemos introducido y te apasiona. ¿Por qué? Primero que nada, gracias por recibirme aquí en tu casa, Carlos. Es algo que siempre he querido hacer, siempre me he querido sentar contigo a conversar, así que gracias por eso. ¿Y por qué? Porque esto me apasiona, me gusta, porque soy ecuatoriano, porque soy guayaquileño, porque crecí aquí, porque ahora paso mucho tiempo en Quito, porque conozco la industria en el extranjero y digo, eso se puede hacer en Ecuador. Digo, esto lo tenemos en Ecuador, esto también, y mejor, ¿por qué no? ¿Qué es eso que conoces en el extranjero que se hace allá y acá no todavía? Hay mucha producción en la que he trabajado, no solamente cine en México o series y novelas en los Estados Unidos y México, que las historias son muy parecidas a las nuestras o son historias recicladas y es el refrito del refrito del refrito. Nosotros ahora tenemos una ley de la que vamos a hablar más adelante y tenemos la opción por primera vez de contar historias que no se han contado nunca. Esa frescura, esa identidad que nadie conoce, es, yo creo, nuestra carta secreta, nuestro as bajo la manga para impactar positivamente el mercado audiovisual internacional. Muchas historias, muchos personajes, como mencionaste, que nadie conoce. ¿Y cuál es el impacto de contar esas historias aquí, en el extranjero? ¿Qué atraen? ¿Qué significan? ¿Qué ganamos con eso? Muchas cosas. En mi visión, se puede producir cine en el Ecuador, no solamente para contar una historia romántica, porque esa es una historia romántica. Perfecto, lo hacen en México. Y en México graban en pueblitos mágicos, los denominados pueblos mágicos en México, donde uno va y tiene los festivales, la comida típica, y tiene los hoteles, y tiene la cascada. ¿Y todo eso qué es? Eso es publicidad para el país. ¿Y qué pasa después? Mira, en esta película se casaron ahí. Destination Wedding, boda de destino. Y empiezan a ir a México, a Tulum, a San Miguel de Allende. Y nosotros tenemos lugares fantásticos. Cuenca, Baños, solamente para nombrar algunos. ¿Qué pasa? Hacemos una película en Cuenca. Y la gente empieza a conocer, esto es Ecuador, esto es Cuenca. Así de bonito es. Quito, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Con la gastronomía que tenemos, que no la conoce nadie. Con México ha funcionado así. Con Colombia funcionó así cuando la industria allá se concentró durante mucho tiempo, especialmente después de dos grandes producciones de telenovelas. La una fue Café con aroma de mujer. Exacto. Y la otra Betty la Fea. Exacto. A raíz de eso, todo fueron series sobre narcos. ¿Eso generó atracción a México, visitas, turismo, inversión? No creo que haya generado atracción. Pero no solamente son series de narcos lo que se produce en México. Yo he hecho en el extranjero 19 producciones audiovisuales. 19 llevo en mi carrera. Y nada más una
tenía un tema relacionado, no directo, que era el narco lavado a través de la música. Pero mira lo que hicieron en México. Ese proyecto en el que yo era el antagonista, era el villano, era el músico que estaba lavando el dinero, era un ecuatoriano que hacía de norteño mexicano. Ganaste por esa actuación un premio al mejor villano de ese año. Exacto, Sí, exacto. de acuerdo. Sí, sí. El enfoque de esa serie producida por Rocio Campo era 4 ejes. Música mexicana, era vestimenta mexicana, cómo se vestía la gente en México para empezar a exportar eso. Comida, yo comía en una cantidad de escenas y veías los platos, veías todo. Y obviamente por último también estaba el romance porque los personajes estaban enamorados Ese de era la el gancho, protagonista. ese era El gancho. el atractivo para alrededor de eso entre comillas, todo lo demás. Esto fue en el año 2016-17, si no me equivoco. Después de eso explota la música regional mexicana y tenemos hoy en día muchísimos cantantes del género que ya no son solamente conocidos en México, sino en Colombia, en Argentina, en España. Es una de las bases, esa serie fue una de las bases para que pase eso. Exportaron música. ¿Hay esa relación tan directa, Danilo? Sí. Wow. Sí, yo creo que no lo conocemos en el Ecuador porque no lo hemos vivido. Pero si yo, que lo estoy empezando a desarrollar, uno de los tantos guiones que tengo, que estoy desarrollando porque son 4, es una historia romántica, es una comedia romántica, en la que viene una chica de los Estados Unidos para el Ecuador, a una hacienda ecuatoriana. El hacendado ecuatoriano empieza esta relación amor-odio con esta chica, terminan enamorándose, pero no es solamente eso. ¿Cuál es el universo que los envuelve? Correcto. Digamos que lo que está sembrando el hacendado es tabaco. Hoy en Ecuador la gente no lo sabe, porque importamos tabaco que dice Ecuador, pero no es el mejor tabaco. Así es. Pero sí producimos la mejor capa de tabaco en el mundo. Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasa si La nosotros... importan de República Dominicana especialmente. Exactamente. De Centroamérica. Exportamos para Nicaragua, para República Dominicana, exportamos la mejor capa de tabaco en el mundo. Nadie tiene nuestra calidad, eso lo saben todos. Pero importamos productos con el nombre de Ecuador con una calidad más baja que la que exportamos. ¿Qué pasa si nosotros le decimos al mundo, hey, ojo, vengan para acá, esta es la historia de amor, pero miren, también tenemos estos productos? ¿Qué pasa si les decimos, oye, las rosas más hermosas del mundo salen también del Ecuador? ¿Qué pasa si les decimos, oye, el guineo que estás comiendo, la banana es ecuatoriana? También va por ahí, también va por ahí. ¿Cuándo se te metió este bichito? Porque tú tienes una carrera ascendente como actor y de repente piensas incursionar en algo que te llevaría a productor ejecutivo, productor, director y eventualmente impresionista. ¿Por qué te complicas la vida ampliando tanto tu panorama cuando podías seguir solo encasillado ese, apostándole a ese, roles protagónicos, promoción, papeles cada vez mejor pagados, difusión, portadas, tapas, etcétera? Porque no me puedo quedar cómodo, y yo creo que una persona como tú me va a entender. No puedo quedarme cómodo y simplemente esperar a que la vida venga y me dé cosas. Hay 2 maneras de vivir la vida. Tú vives la vida esperando a que venga todo y vas fluyendo, y yo no comulgo tanto con eso. Yo soy una persona que creo que tiene que hacer que la vida salga de adentro para tú marcar tu camino. Ahora entienden por qué este extraordinario ecuatoriano está aquí este domingo. Ahora entienden por qué. Y cómo necesitamos ese positivismo, ese aliento, ese vamos para adelante, ese no me rindo, o ese no acepto que mi país sea solo esto porque también es lo otro. Ahora entienden. ¿Ya? Hay varias formas de abordar la situación que estamos viviendo y esta es una de esas. Otra la tratamos el día jueves pasado con quien hablaba de la necesidad de una cultura de paz. Antes de proseguir, quiero recordarles que nos pueden seguir, y eso hablábamos con Danilo antes de comenzar, por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos en Extreme, que antes era TV Cable, la mayor cablera del país, canal 15 de Vito TVO o 709. En DirecTV, que es el canal 194, corresponde a Manavisión. Entre ambas, los domingos, cerca de 30 a 35 mil hogares conectados. Con la presencia del Señor hoy deben ser más, especialmente mujeres. Esperemos. Sí. En Estados Unidos nos siguen a Primero Radios en el país. 10,000 más se conectan algo menos del domingo, 8,000. Por Radio Centro, 101.3 de FM, en audio y en imagen también por sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 de FM. Para Manabí, la bonita del centro del país, igual,
89.3 FM. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, en la ceremonia que reseñamos al principio, en la parte del discurso de Danilo Carrera Huerta, se refirió a estos incentivos tributarios que se están agregando a esa ley en estos términos. Se trata de un proyecto muy especial, ¿no es verdad? Muy esperado también, y que esperamos que sea, y estamos seguros que va a ser el primero de muchos. Son inversiones muy importantes y que van a colocar a nuestro país, pues obviamente en la escena mundial. O sea, veamos el caso de que tengamos nosotros la oportunidad de ver nuestras producciones en plataformas como Netflix, como Amazon, ¿no es verdad? La que fuere, ¿no es verdad? HBO, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque también hay que vender al país. O sea, el hecho de que aquí se filme, ¿no? De que en este caso se muestren nuestras ciudades, ¿no es verdad? Nuestra infraestructura turística, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante. Así que constituye un hito muy importante esta reunión, esta firma, ¿no es verdad? De este contrato, ¿no? Y yo celebro esta oportunidad, ¿no? Así que nuevamente quiero felicitar a Ana Cecilia y todo su equipo, ¿no es verdad? Por este proceso, y también a todo el equipo del ministerio, ¿no es verdad? Que ha apoyado, ¿no es verdad? En este importante evento. Felicitaciones, señor ministro. Qué gusto oírlo hablar de esto, no solo de tratados comerciales y aranceles o tasas. El monto inicial del fondo es significativo, pero bajo, 11 millones de dólares este año. Sin embargo, es un comienzo. Espero que, y eso depende de los actores, de los productores, de los cineastas, de los inversionistas. Espero que el tema se pueda mínimo duplicar para el próximo año. Ahora, ¿en qué consisten los incentivos? Tú que trabajas afuera, ¿qué es lo que ve aquí un productor, una productora, una empresa internacional, un inversionista con este incentivo de la ley? Sencillísimo. Para la gente que no conoce mucho cómo funciona la producción audiovisual, es muy caro producir, pero si un productor, por ejemplo, Sony de Estados Unidos, que tenemos muy buena relación con Carlos Quintanilla, amigo mío, que va y produce en Colombia una serie que se llama Yo no soy Mendoza, ajá, y la vende Sony para Netflix, esa serie le cuesta $10 millones, la serie completa. Pero por el incentivo, esa serie ya no son 10 millones, están con el 35% que da Colombia de regreso, pagan 6.5 millones. Entonces, ¿qué pasa? El dinero, esos 6.5 millones de dólares, ya se quedan en Colombia, generó trabajo en Colombia, generó industria, generó que la gente conozca las locaciones de Colombia, y el gobierno regresa ese 35%. Es exactamente lo mismo que se va a hacer aquí, pero ahora tenemos la ley más competitiva dentro de la región porque somos el único que regresa el 37%. Entonces, es positivo porque viene dinero de afuera, más del que se está dando para la ley, y se queda aquí. Al volver, vamos a desagregar algunos detalles de este mecanismo, que como dice Danilo, significa un incentivo mayor comparativamente que el de otros países. Para comenzar, solo 2% más. Cuando se habla de billones, ese es mucha plata más. En el ejemplo que él dio, de 10 millones de dólares, son $40,000. ¿Saben cuántos viajes ida y vuelta puede hacer el productor del equipo con eso? Seguramente 10 o 12, que no le cuestan nada. Y la otra cosa importante de la ley es que el reembolso te lo tienen que hacer máximo en 6 meses. Así te devolvemos 37% de lo que has invertido aquí en estos rubros que vamos a revisar. Después de 2 o 3 años, no me interesa. 6 meses límite. Ya continuamos. La vinculación del actor Danilo Carrera Huerta al proyecto que incentiva inversiones en Ecuador para producciones internacionales de audiovisuales y su guión sobre el polémico caso del justiciero en Manabí a inicios de siglo nos harán despegar en este campo. Era lo que faltaba. Esperanza. Vida. Luz. Valentía. Unión. Fuerza. Salud.
símbolo que representa la fuerza, la valentía y la lucha de nuestros pacientes. De nuestros guerreros y de cada compañero de lucha. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. Mi invitado ha venido relajado como corresponde y en cambio formal como no corresponde. Al revés, cuando a veces viene un invitado con corbata, a mí me ven de camisa. Entonces, disculpen, me voy a poner más cómodo. Pero Carlos siempre es el mejor vestido, eso hay que aclararlo. Todavía. Yo bromeaba y decía, me gustaría ser el mejor de vestido también. Depende por quién. No me dejaron entrar a la casa ese día. No puedo hacer esas bromas. ¿Ya? Fue hace mucho tiempo, 15 años. OnePlus OnePlus pone el reprise del programa al día siguiente, mañana, a partir de las 6 de la mañana, en Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen para el reprise, CNT, Claro TV, Extreme, 6 de la mañana. Zapping, igual a las Canal 121. En el canal de YouTube Ecuador en Vivo TV, que ya verán, y lo sacan otro tipo de placa gráfica de presentación del programa, pero mantienen el tema, porque el juicio de ellos genera más atracción. Lo sube apenas termina. Y en Imbaburi Carchi por radio, estamos en Alborada, 90.3 FM, pero también lo hace como reprise mañana, al día siguiente, 18:30. Vean ustedes ahora en pantalla algunos de los aspectos que la ley contempla para que nos explique, Danilo, la ventaja que esto significa. Exoneraciones tributarias para productoras internacionales que incluyen 0% aranceles en importación de bienes para la producción audiovisual. ¿Qué es esto de la importación de bienes? A ver, estamos hablando, por ejemplo, de una cámara. Necesitamos una Red Raptor o una Venice que no existen en el país, se puede traer. ¿Qué son esas cámaras? Por ejemplo, la Red Raptor es una cámara digital cinematográfica que se utiliza para grabar Stranger Things. Es la cámara con la que yo produje mi primera película. La serie que está causando sensación Exactamente. Ahora. La número 1 del mundo. Con la que produjiste ahorita. Tu primera película. La produjo con esa misma cámara. ¿Qué tiene de particular? Es una cámara muy cómoda y versátil. No es una cámara muy grande, es una cámara que cualquier óptica le funciona bien. Sabes que los lentes necesitan, van mejor con ciertas cámaras. Una Alexa, que es otro tipo de cámara. Yo sé que estoy hablando un poquito chino. No, de eso se trata. Pero estas cámaras, todo este equipo, no existe en el país. Habrá tal vez alguna, tal vez alguien tenga, tal vez no. ¿Y cuál es el problema de traerla para hacer una producción cinematográfica hoy, si fuera hoy? Bueno, lo primero que no la hay. La segunda, seguramente antes tú llegas al aeropuerto con una cámara y dices, ¿cuánto costó esto? ¿Cuánto cuesta? Vamos a la más barata, que es la Red Raptor, la más versátil, y está más o menos en $55,000, $60,000. Entonces traes y una cosita así. Ya. Entonces te dicen, ok, ¿cuánto pagó usted por esa cámara? No tanto, a ver, vamos a buscarla y vas a tener que pagar impuestos sobre eso. De ahí la óptica, por ejemplo. ¿Y qué pasa si no pagas impuestos? ¿No te la dejan entrar? No te la dejan entrar. O sea, ni en régimen de importación temporal te libras de los impuestos. Yo creo que no. Creo que no. Si la traes para un proyecto que ya previamente ha sido certificado. En ese caso, sí. Sigamos en esto. Yo soy de la prehistoria, de la época en que se hacía cine con el rollo que circulaba en la cámara que decía Panaflex. Sí, esa Red Raptor filma en cine en rollo de 16 o de 35. No. ¿En qué diablos firma? Tú puedes
como es digital, tú puedes elegir qué formato quieres. Entonces eso te abre el lente, te lo reduce, puedes grabar hasta en 8K. En 8K. Nosotros en televisión, cuando transmitimos en HD. El cable es en HD. Después del HD viene 4K, después hasta 8K. Y después tú puedes incluso grabar para expandir los píxeles de lo que grabaste, de la imagen, expandirlo hasta un IMAX. O sea, que es una pantalla de, creo que son más de 20 metros Ahora de entiendo el valor de la cámara. La otra cosa, antes, te hablo de los 60, 70, ya tú repetías varias veces una escena con el director y luego revelabas lo grabado y si veías que había un problema serio, revelabas lo filmado, volvías a eso. Ahora, en esta cámara, después de grabar la escena 2 o 3 veces, las veces que quieras repetir hasta que te salga a tu gusto, ¿la puedes ver en ese rato? Claro que sí. Tienes playback. ¿Y corriges en ese rato? Y la verdad que el cine en los 70s, 80s era muy complicado. Sigue siendo por los costos, pero el equipo, la tecnología te ayuda mucho. Entonces, una cámara como esta, tú tienes un USB, una memoria, y esa memoria dentro de la cámara, tú la puedes hacer en el momento que grabas, pones corte y pides, dame playback. Entonces, tú le dices a la persona que está manejando la cámara en ese momento, que es el fotógrafo o el director, y tienes la cámara conectada a un monitor. Fascinante. Algo que antes solo hacíamos en televisión, cuando comenzó en el video, tú no nacías todavía, en 1975. Por primera vez podíamos hacer eso. Bueno, revisar en el mismo visor de la cámara. ¿Ya? Antes llevabas la cinta al canal, la ponías y recién ahí puedes ver la cinta. Ok, mencionaste dos cámaras. Una era la Red Raptor, la otra es la Venice. La Venice. La Venice es la cámara... ¿Venice de Venecia? Sí, como Venecia. ¿Ya? Es la cámara más usada ahora en Hollywood. Por ejemplo, Misión Imposible es grabada con Venice. Es la cámara más atractiva para muchas personas, no solamente por la calidad de la cámara, que es muy superior. No sé el precio exacto de la cámara, pero no estamos hablando de $55,000. ¿Ya? Es mucho mayor. Okay. En Telemundo, en mis novelas y mis series, usamos Venice. Wow. Y la calidad de una Venice es altísima. Y usamos óptica Cooke S8. Por eso tú ves la calidad de lo que se graba en Miami altísima. Claro, NBC Universal, Telemundo, tienen muchísimo dinero para invertir y a veces tenemos hasta 3 Venice en una sola producción. En una sola toma. Grabando al mismo tiempo para agilizar los tiempos. Siendo Distintos realistas. ángulos de la misma escena. Exacto, como tienes una cámara, Ajá. 2 cámaras, 3 cámaras. Okay. Ahora imagínate que son Venice y cada una está por encima de los $100,000, más la óptica, que es el lente cinematográfico, que es lo más caro. Que tienes que tener un lente de 22, que es un poquito más abierto, que te hace un plano, de ahí te vas cerrando con un 50, de ahí un 100 que te deja con, o sea, son los planos cerrados. Es un mundo. Fascinante. Hay tantas cosas, por eso se necesita tanta ayuda, tantos incentivos para poder avanzar. Seguimos revisando los incentivos, sigamos. De paso, a tus espaldas está mi productor, tú no lo puedes ver, pero cada cosa que dices, va y la busque, lo tienes fascinado, porque mi equipo de allá es tecnológico, el equipo de acá es prehistórico. ¿Cuánto cuesta la Venice? ¿Ya la buscaron ahí cuánto cuesta? Busca porque el precio de la Venice. Sí. V chica ENICE, Venice. Ok, sigamos con el gráfico para ver otros incentivos. Mira, acá me interesa mucho, el impuesto de salida de divisas en el pago de salarios, honorarios, remuneraciones y viáticos para el servicio del exterior. Hay una realidad que tenemos hoy en día. Tenemos mucho talento, pero ese talento no tiene ahorita la expertise, la experiencia. Vamos a tener que traer personas a las primeras producciones para que nos guíen, para que nos enseñen. O sea, no es la idea traer un director mexicano o estadounidense para que venga a producir, para que venga a dirigir todas las series. La primera sí. O sea, va a haber transferencia de conocimiento, de know-how. Exacto, el know-how, porque no hemos producido a este nivel en Ecuador. Estamos hablando de superproducciones. ¿Qué tipo de cosas enseñaría alguien que trabaje en esto habitualmente, por ejemplo, que nuestro talento no conoce o no está acostumbrado? Empezando por el uso de la tecnología. Un director o un director de fotografía que conoce tecnología que nosotros no hemos utilizado nunca, tiene que venir. De ahí estamos hablando tal vez de un guionista o alguien
que no el guionista, porque yo en mi caso sí me voy a quedar con que tenemos que ser los ecuatorianos los que contemos nuestras historias, pero tiene que haber revisiones de guionistas del extranjero. Para que hagan adaptaciones. Para que, más que la adaptación, para que revisen, para que hagan un análisis de la estructura del guión. El guión no es simplemente voy a escribir una historia y quedó. El guión tiene estructuras. Yo cuando estudié guión, que tuve la posibilidad de estudiar en Centro, en México, que es la mejor universidad, y me gradué de showrunner, te enseñan cómo cada escena tiene singularidad, cada escena tiene un conflicto, y que si esa escena no tiene un conflicto que te hace que la historia avance y que el personaje vaya tomando un camino diferente, no sirve de nada. Hay 3 actos, hay diferentes tipos de estructuras, está The Hero's Journey, está Save the Cat, que es el camino del héroe, o Salva al gato, que es la estructura de James Cameron en Avatar. Primer acto, segundo acto, tercer acto. Antes habían películas solo de 2 actos. Hay puntos importantes dentro de la estructura como los midpoints, la falsa victoria o falsa derrota del personaje a la mitad. No basta una buena historia, no basta una descripción o una narración, un guión genial, sino una estructura que enganche, que dé continuidad, que impulse. Totalmente. Y supongo, según los nuevos hábitos del espectador, que mantenga un sobresalto, un interés, un atractivo constante, porque ahora el span of attention de una persona es tan corto, tan limitado, que si no le das constantemente un tipo de, no sé cómo se llama en cine, de impulso, de atractivo, de gancho, se fue. Cliffhanger se llama. ¿Cómo? El cliffhanger. El cliffhanger es el agarrarte de los riscos, agarrarte, o sea, como no caerte, que no te sueltes, ¿sabes? Cuando tú estás subiendo una montaña, si tú te sueltas, te caes. Genial. Y es lo mismo, si la película no te mantiene agarrándote, te sueltas y te vas. Entonces, hay esos términos, esos cliffhangers estructurados en guión, en un capítulo de Netflix, está en el minuto 3, hay algo que pasa que la gente dice, déjame seguir conectado. En el minuto 7 y después al final del capítulo. Un capítulo de 42 minutos, esos son los momentos dentro de la estructura que tienen que estar escritos y enseñados ya en la grabación para que la gente, pones una serie, pasan 3 minutos, no me gustó, le cambiaste. La primera caída de público en una plataforma, una OTT, un streaming, es al minuto 3. La segunda gran caída de gente es al minuto 7. Y la tercera es al final del primer capítulo. Si al final del primer capítulo no pasa algo que te deja, tengo que ver el segundo. Me acabas de hacer entender por qué me enganchan. Exacto, por eso te enganchan. Pero a mí, que soy de la vieja generación, no hace nada de nuevo. A mis hijas, que son de la nueva, 12, 16 años, ellas, por ejemplo, la primera vez que vieron una serie fue cuando su madre vio con ellas Luis Miguel, y cuando había algunas escenas que no creía que debía haber, me impresionó. Veamos otros aspectos de la ley o de los incentivos que tú creas destacables. 0% de IVA en servicios digitales relacionados con la producción audiovisual también ayuda. ¿Por qué? Porque mucha gente dirá, no van a pagar IVA y estas cosas, porque va a pasar seguramente crítica. Sí. Yo quiero hacerle entender, más que entender, porque es comunicar a la gente que es mucho más importante lo que nos puede dar a nosotros en el exterior, incluso dentro del país, para nuestra identidad, para nuestra cultura, lo que pueda hacer una serie, el cine, que el dinero que se va a pagar de IVA. Y hay que recordar, qué importante así, que la mayoría del dinero tiene que venir de afuera. Esto es un atractivo. ¿Por qué tiene que venir de afuera? Sí, para aplicar los incentivos, sí sé. Pero ¿por qué tiene que venir? ¿No hay aquí 10 millones de dólares para hacer una producción de esa magnitud? Los hay, Carlos. Pero no los quieren poner. No, los quieren poner. Y es más fácil tal vez hacerlo así. Entonces, pero es dinero que ya está en el país. Ajá. Entonces, si nosotros queremos traer inversión extranjera y que ese dinero se quede aquí, que genere economía, si generamos en una película, más o menos, vámonos bajito, en mi producción éramos 46 personas, 10 más, éramos como 65 personas dentro de la producción, sin contar actores. Actores éramos otros 20. Ahí llegamos a 85 personas. Postproducción, son más o menos 100 empleos que se generaron en mi película. Mi película la pagué yo. Fue 100 empleos. 100 empleos. Y si esos, digamos que hacemos una película de $1 millón, esos $600,000 más o menos, 600 y pico de mil que vienen de afuera, van a quedarse en esos 100 empleos generados. Y eso genera economía. Esa gente va a empezar a gastar dinero en la ciudad. O sea, es una ley
que ayuda. Es una ley que al final del día no se enfoca solo en cine, sino también económicamente nos ayuda. Pero el impacto más grande viene porque describiste al principio. Totalmente. Promoción. Es decir, se conoce al país y a partir de eso, ¿saben lo que cuesta la inversión del Ministerio de Turismo en divulgación del Ecuador? Mucho más que lo poco que significaría una producción de estas aquí, con un esfuerzo descomunal que no siempre produce el efecto que uno quiere, porque está en los medios, en las plataformas y en los canales que saben que es pagado, que a veces se sobredimensiona el país o el atractivo para que vengan. Acá es indirectamente el vender un país, una cultura, una locación, una gastronomía, una vestimenta. Cuando volvamos, lo que Ana Cecilia Alvarado dijo recién a FM Mundo sobre el tema que estamos tratando, los incentivos tributarios como un aliciente más para que Ecuador sea un destino de grandes producciones audiovisuales internacionales. La vinculación del actor Danilo Carrera Huerta al proyecto que incentiva inversiones en Ecuador para producciones internacionales de audiovisuales y su guión sobre el polémico caso del justiciero en Manabí a inicios de siglo nos harán despegar en este campo. Era lo que faltaba. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, vamos más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí, todo se conecta. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Cardioheredia es una empresa privada vanguardista enfocada en el área cardiovascular. Está conformada por profesionales de la salud de gran trayectoria, especializados en intervencionismo cardíaco y periférico. Gracias a la experticia médica y a los resultados exitosos alcanzados, con procedimientos innovadores y personalizados a través de los años, es reconocida como un centro de referencia nacional e internacional. Cardioheredia te cuida en cada latido. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos una gran cantidad de hogares ecuatorianos debido a que la mayoría de suscriptores son de nuestro país, residentes allá en esa cablera, cerca de 12,000, 10,000. Los domingos también en España por Hispasat, en 21 de 24 provincias del Ecuador, en Colombia por una cablera y en Perú por otra, la de Perú es Zapping. Ahí salimos en canal 129, único canal ecuatoriano que sale en una cablera peruana. Para el público preferentemente político y adulto de este programa, de 45 años en adelante, aunque hoy tendré un gran público entre 15 y 35 años. Sí. Danilo Carrera tiene 36 años, cumple 37 en enero 17. Su formación académica es como showrunner, Population Media Center Workshop, Adriana Barraza, ahí sacó un Academy Award nominee. En Lemon Studios, lo primero, graduado con honores.
Ya, su experiencia profesional es demasiado larga y no la puedo referir. Lo último que acaba de ser es Velvet, El Nuevo Imperio, el 2024 Set de Venganza en Telemundo, el 2022 Amor en Tiempos de Likes, el 2022 Vencer la Ausencia también en Televisa, y en el 2021 Quererlo Todo, presentador varias veces de Miss Universe, productor de Wolf in Waiting, 2021 Trust Pilot, productor ejecutivo 2021 y Espíritu Libre Travel Show 2021. ¿A qué horas descansas? No descanso. Mi mamá siempre me dice, tienes que dormir, tienes que dormir. ¿A qué horas dedicas tiempo a tus parejas? Antes de dormir. Antes de dormir. ¿Te piensas casar? Sí, sí me gustaría casar. ¿Tener hijos? Sí, me encantaría. Qué lindo. Muchos, quiero muchos. ¿Cómo cuántos? Mínimo 4. Ok, Mínimo. Volvamos a tu récord. Cuando Nadie me ve, fue un Amazon bestseller. ¿Qué fue eso? En la pandemia empecé a escribir un libro que ya tenía la idea yo y dije, pues a ver, mi pandemia duró 3 meses. Gracias a Dios yo me fui a trabajar. Me salieron proyectos audiovisuales y decidí aprovechar esos 3 meses para escribir un libro, una historia que ya tenía yo en la cabeza, y lo publicamos y le fue muy bien en Amazon. Es un libro que igual hay que hacerle la promoción y todo, pero pues el año que estuvimos enfocados en ese proyecto después de la pandemia estuvo varias semanas y días a veces entre los bestsellers de Amazon. Ya, tengo tantas cosas que preguntarte en otro ámbito, pero entonces me paso al ámbito que más se pregunta de ti, que es el de farándula y es el que menos me interesa. Pero no voy a dejar un par de cosas en la cabeza. Uno, ¿cómo haces para que la fama no se te suba muy arriba? Mira, creo que viví una vida diferente a los niños de pequeño. Yo cuando era chiquito tenía 6, 7 años y me di cuenta que mis compañeras del colegio estaban enamoradas de mí. Y me regalaban comida, me compraban juguetes, me regalaban lápices de colores. Yo llegaba a la casa con plata. Mi mamá, que está aquí presente, no me va a dejar mentir. Sí, ¿quién te dio esa plata? Marisabel. ¿Por qué? Porque le gustó. Entonces, en mi cabeza, yo tuve ya de pequeño este reconocimiento que no era normal. Y lo viví de chiquito. Qué bueno. Cuando me pegó de grande la fama, yo decía, ya lo viví. Yo soy quien soy. Soy Danilo, soy una persona normal con un trabajo especial. Qué maravilloso eres tú. Guardando las distancias, yo vi una historia parecida en el colegio en mi infancia. Siempre fue el joven, el estudiante, el niño celebrado. Después campeón de vóley con esta estatura, unos 70. Yo era servidor, por supuesto. Mejor orador, club de periodismo y esas vainas. Y la primera vez que me enamoré, la chica más guapa del colegio, iba a decir, me la cogí yo, no se puede decir eso en estos términos. Sí. La convencí yo, ¿ya? Que era una brasilera, tenía 18 años. Entonces, si a mí tampoco me pegó de nuevo, no la fama en este país de gente conocida. Y la otra cosa, ¿cómo te vacunas de los vicios, de las tentaciones, la droga, el alcohol, los excesos? Tuve mucha suerte también de tener una vida muy relacionada al deporte. Mi mamá nos hacía jugar tenis, nos hacía jugar fútbol. Yo amaba el fútbol, jugué fútbol, fui campeón nacional sub-18 del campeonato ecuatoriano de fútbol con Emelec. Y ahí aprendes lo que es el sacrificio. Y el sacrificio es una palabra que a mí me encanta. El sacrificio viene del latín sacro oficio. Sacro, sagrado, oficio de servir a un bien mayor. Y tú entiendes que tienes o la fiesta con tus amigos el viernes o dormirte temprano para el partido de fútbol. ¿A cuál le vas a servir? ¿Al Danilo que quiere divertirse o al Danilo que quiere ser campeón? No pensaba encontrarme esa sorpresa, señora. La felicito. Ha hecho usted un gran trabajo. Su hijo no solo es un ejemplo, es una inspiración. ¿Ya? Debe sentirse muy orgullosa. Como ahora lo estarán algunos ecuatorianos, pero por otra faceta, la que está impulsando del país. Volvamos a eso. Así lo destacó Ana Cecilia Alvarado de Coavisa, uno de los canales que más ha promovido y particularmente ella, esto que ahora por fin se está concretando. Estímulos tributarios ya completos, incentivos, para que haya producciones internacionales audiovisuales aquí. Ecuador entra por primera vez de forma oficial al ecosistema global, es decir, para atraer a productoras o plataformas que quieran invertir en el Ecuador. Hoy en día eso es menos, un poco más complicado, porque hoy en día los modelos de negocios cambiaron fundamentalmente, ¿no? Y ahora estamos volviendo al modelo antiguo de negocios, que es que nosotros entramos de inversionistas. Y parte de las ventas o parte de la financiación es una preventa
a Amazon, pero es solo una parte de la financiación. El resto viene de dineros propios. Yo invierto $1 millón en Ecuador y el Ecuador me da un papel que yo de 300, que dice que es un cheque de $370.000. Yo ese cheque lo negocio en el mercado secundario a un descuento y ponte que me den 330, 340. Pero ya, claro. Yo con eso puedo sacarlo del país sin pagar impuestos. Eso sucede en muchos mercados hace años. Aquí el éxito comprobado es que devolvieron el incentivo, porque es un tema netamente financiero. Para que el Ecuador se reconozca a nivel global como un lugar serio, en donde se pueden hacer películas de alto nivel, películas, series, documentales, lo que sea. Exactamente. Y hay una devolución, tienen que devolver y a tiempo. Hemos resumido muy brevemente la coyuntura. Tú me decías que hemos tenido 2 años, ustedes, varios, atrás de esto. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ahora qué? Ana Cecilia, hay que reconocerla. Ella es la mujer que empezó con esto, con su equipo de 4 mujeres que han estado detrás de estos 2 años. Incluso fue con el presidente de Colombia, el presidente anterior. Duque. Sí, Duque, antes de Petro, que le dijo, habla con tal persona para copiar la ley que tienen ustedes. Entonces esta mujer, que hay que aplaudirla, lleva 2 años detrás de esto. Yo entro un poco después, ya en la parte de la producción, justo antes de que se apruebe la ley, y ha sido difícil, pero es un escalón más. Hay que terminar la escalera completa, pero es un escalón más para llegar a producir la primera película con incentivo fiscal. ¿Esperas tú ser el primero que haga esa película? Hay ya un proyecto en el que yo estoy trabajando con Ana Cecilia, es Perros, Pelos y Películas. Es un guión muy bonito, una comedia romántica, que es el primer proyecto ya aprobado con el aval del Ministerio de Producción para poder recibir estos dineros y estos incentivos. Esperemos que esa sea la primera. Porque esta mujer se lo merece. Me invitan ellos a ser parte de este proyecto y me dicen, Danilo, ¿quién mejor que tú para encabezar el proyecto? Y les digo, me parece buenísimo, no solamente quiero encabezarlo, quiero ayudarte a producirlo, quiero ayudarte a motivar esto. La recuerdo también, porque cuando yo estaba en Ecuavisa, entre las primeras producciones internacionales que hizo Ana Cecilia, en la cual se involucró el canal, estaba La Baronesa. Ya, esto se hizo en Galápagos, debe haber sido 2002, 2004, por ahí. Cuando volvamos más sobre este apasionante tema. La vinculación del actor Danilo Carrera Huerta al proyecto que incentiva inversiones en Ecuador para producciones internacionales de audiovisuales y su guión sobre el polémico caso del justiciero en Manabí a inicios de siglo nos harán despegar en este campo. Era lo que faltaba. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Cada luz que ves encendida es una historia. Es una batalla librada con coraje. Es una esperanza que jamás se apaga. De día, este árbol brilla con luz propia. Y de noche su luz se hace más intensa, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza sigue ahí. Este árbol no solamente ilumina nuestro espacio. Ilumina nuestra fe, nuestra unión y nuestra convicción.
de que la esperanza es más fuerte que cualquier diagnóstico. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de la emisión oficial a distintas redes, canales y plataformas que ustedes ven en pantalla, por sus aplicaciones. También en CNT, el canal 24/7 es canal 120 desde hace un par de meses. Y grabamos este programa en el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM, que estábamos analizando y celebrando con alguien que sabe mucho de este negocio. Ahora, veamos un fragmento de una de las escenas que lo hizo conocido y sobre todo reconocido. Te estabas riendo. ¿Qué sientes cuando te ves? No estoy acostumbrado. La verdad es que no soy una persona que ve mis proyectos. Y cuando estás grabando, a veces ya estás al aire y grabas 12, 14, 16, 18 horas al día. No te da tiempo de verte al aire. Entonces, no estoy acostumbrado. Pero me gusta porque veo un personaje, veo a alguien cómico, bonachón, alguien que de cierta forma soy yo, pero actuando de alguien más. Es divertido. La faceta de director, productor, guionista, en que vas a entrar ahora, ¿no corre el riesgo de opacar al actor o de matar incluso al actor? Director, no me gusta, lo probé, no es lo mío. El guión me encanta escribir, me encanta sentarme horas, disfrutar de esos momentos míos con música en silencio y de ser muchos personajes, porque cuando escribes eres todos, cuando actúas eres solo uno. No creo, en mi caso no creo, porque quiero escribir historias para mí, quiero escribir historias que nadie más va a contar para yo poder actuarlas. Sí quiero seguir actuando. No creo, por lo menos en estos proyectos no. Ahora, yo mencionaba al principio que te había llamado la atención para un guión la historia del justiciero. ¿Cómo así? Creo que es una historia potente, es una historia de lo que yo he estudiado y por eso también te busqué, porque sé que tuviste contacto con él. Es un personaje que salía, al que le matan a la familia de chiquito. ¿Okay? Se va y desaparece muchos años y regresa con este entrenamiento militar que nadie conoce. En las noches se disfraza y sale a justiciar villanos. ¿A quién te suena? ¿A quién le mataron a los padres? Desapareció mucho tiempo y se disfrazaba en las noches. Es Batman. Batman. Hay algo psicológico detrás. O sea, yo creo que es una historia en la que podemos aterrizar en la visión que tengo yo, esos personajes increíbles y sobre todo, creo que hay algo de salud mental también ahí que se debe tocar. Qué formidable enfoque. Tengo un corte más, ¿verdad? Ya. Añado solo una historia a esta. Tras lo que yo investigué, no entendía cómo lo pudieron haber asesinado de una manera tan vil y tan rápida si tenía toda la escolta que lo acompañaba. A la que venía siguiéndolo, la frenaron poco antes de llegar a su urbanización, 2 motos, y le dieron de baja. No tenían ellos vehículos blindados. Por eso él llega solo a la entrada de su urbanización, hasta que se abre la puerta, va en un vehículo blindado. ¿Y qué pasó con el blindaje? ¿Qué pasó con él que alcanza a bajarse y a repeler en algo la agresión? Lo matan desde una parte alta, porque no estaba blindado el vehículo arriba. ¿Cómo? Había cerca una volqueta. La volqueta se estaciona al lado de él, se paran encima y desde arriba le disparan. Una volqueta está en la parte alta, cerca de 253 de un vehículo. Cuando volvamos, la parte final de esta apasionante conversación con Danilo Carrera Huerta.
La vinculación del actor Danilo Carrera Huerta al proyecto que incentiva inversiones en Ecuador para producciones internacionales de audiovisuales y su guión sobre el polémico caso del justiciero en Manabí a inicios de siglo nos harán despegar en este campo. Era lo que faltaba. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos quedan 30 segundos para tu reflexión final. Agradecerte primero que nada el espacio, agradecer a la gente que nos ve. Yo creo que eso, estar agradecido con nuestra gente. Yo no me siento extranjero, no me siento más importante, me siento una persona que puede poner un granito de arena y que va a seguir haciendo lo que he hecho. Sí, gano dinero afuera, pero lo invierto en mi país. Me dicen loco, pero es lo que quiero hacer. Quiero vivir aquí, quiero vivir como ecuatoriano. Por muchos más locos así. Gracias por venir. Ahí tienen ustedes en este momento gris para el Ecuador. Hoy se aprobó el juicio político en la Asamblea del expresidente, o el actual presidente con licencia del Consejo de la Judicatura, que hay ecuatorianos que le apuestan a lo positivo, a la luz, al futuro, y que son mucho más de lo que parecen en su actuación. Un hombre apuesto, atractivo, deslumbrante. Un talento, y sobre todo alguien que no deja de querer y creer en su país. Un ejemplo para seguir. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todo se conecta, todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Con Mundo
Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.